Afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. A quienes nos ven en esta emisión de Latinidades desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. En Venezuela, próximamente habrá elecciones este 22 de julio. Se elegirá presidente. La hermana República Bolivariana de Venezuela es un país clave en el escenario mundial. Para hablarnos de lo que está en juego, nos hace favor de acompañarnos el reputado analista internacional y académico Sergio Rodríguez Gelfenstein. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches allá. Gracias, Héctor. Saludos. Bueno, una precisión, las elecciones son el 28, no el 22. No, dije el 28 de julio. Ah, es el 28, no el 22, ¿verdad? Sí, dije el 28 de julio, 28 de julio. Sí. Pero bueno, pues si cometí el error, ya quedó. Sí. ¿Cómo ven Bueno, las cosas? Porque aquí hay una guerra mediática espantosa que todos los días ves tú información en la que están comentando de que Maduro tiembla de miedo porque va ganando la oposición. Así prácticamente lo revelan, están como preparando todo un esquema para que cuando sean derrotados digan, hay fraude, iba la oposición ganando. Así es como se está planteando. Así, básicamente todos los días leo cuestiones de que tiembla el gobierno de Maduro, tiembla la candidatura de Maduro, porque la oposición cada vez es más fuerte y son las que van ganando según las encuestas. Hasta donde sé, muchas no revelan cuáles son esas encuestas. Simplemente dicen que la oposición va a ganar. Y luego vemos que el Departamento de Estados Unidos hace poquito dijo que el que va a ganar es Maduro y empezaron otra vez a tener los acercamientos con el gobierno. Entonces, digamos, dado que tú estás allá, digamos, en este epicentro del huracán, nos gustaría saber cuál sería la observación tuya, cómo ven las cosas desde allá, desde Caracas, desde Venezuela. bueno, aquí en Venezuela los últimos 25 años ha habido, creo que 25, 27 elecciones, no sé cuántas. Todas esas elecciones, en todas las elecciones, la oposición ha ganado todas las encuestas. Pero en los hechos, en la práctica, han ganado solo 2. Y las otras 23 las ha ganado el chavismo. Yo personalmente no veo encuestas, no sé lo que dicen las encuestas, ni me interesa. Porque las encuestadoras son industrias de fake news. Las encuestadoras no son instituciones científicas, son parte del sistema de desinformación capitalista. No sé lo que ocurrirá en otros países, pero aquí en Venezuela es como una enfermedad. Se siguen escuchando las encuestas a pesar que se equivocan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Mira lo que acaba de ocurrir en Francia. Las encuestas están todas ganadoras a la ultraderecha y ganó la izquierda. Entonces, yo no sé lo que dicen las encuestas, ni me interesa, ni son un instrumento científico de análisis para mí. Entonces, no sé lo que digan o no digan las encuestas. Nosotros estamos acostumbrados a que desde el exterior, desde hace 25 años, nos dicen que el chavismo está derrotado, y lo cierto es que han ganado 2 veces nada más en 25 años. Pero el anuncio de las encuestas dice siempre que van a ganar, siempre, siempre, siempre. Para mí no es una tarea agradable. Bueno, en primer lugar, para mí esto es una cosa
que la hago, Héctor, bueno, por la amistad contigo, por el respeto que te tengo de tu trabajo, pero yo soy un analista internacional y Venezuela para mí no es internacional, es nacional. Eh, es una cosa interna. Y yo no, yo estoy al tanto de la dinámica interna del país como un ciudadano más. Si algo estudio de la política de Venezuela es precisamente la política internacional de Venezuela, sobre todo porque estamos sometidos a un acoso permanente, a una agresión permanente por parte de Estados Unidos y de Europa, y eso tiene una influencia no solamente en la dinámica del país, sino que también en la dinámica regional y en la dinámica global. De manera que voy a hablar como un ciudadano informado de lo que percibo en mis conversaciones, en mis encuentros, en mis reuniones, incluso con algunos amigos de la oposición, de lo que percibo en los sectores políticos, académicos, empresariales, militares del país. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que esta no es una elección entre el gobierno y la oposición. Aquí hay dos candidatos. El gobierno de Venezuela, el chavismo y el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que eso no es un tema menor. Aquí el chavismo no se enfrenta a una oposición sin proyectos, sin programa, disminuida, llena de odio, con el afán solamente de apoderarse del país para, igual que en Argentina, entregárselo eh, a las corporaciones internacionales y a la banca internacional, eh, y que actúan por mandato de Washington. Tal vez no haya otra oposición tan teledirigida en América Latina como la de Venezuela, porque es una derecha falta de ideas. Esta no es la Te nos quedaste congelado, espero que sí. oposición chilena, Ok. por decirte algo, o la oposición colombiana. Ujú. ¿Cómo? No, te nos congelaste un poquito, pero ya regresaste. Ah, La imagen tuya, ¿ok? que, esta es una oposición bastante falta de ideas, no hay propuestas, lo cual también te da cuenta de cuánto aprecio sienten ellos por la democracia. Se dan cuenta que la democracia no es proponer ideas, ofrecer proyectos, programas, sino que construir en función del odio. En Venezuela, eh, ahí la campaña electoral de la oposición es bastante disminuida. Eh, Ellos apelan a la posibilidad de que hay un voto oculto muy grande, y que ese voto oculto no se expresa en manifestaciones, en marchas, porque las manifestaciones, en marchas, o sea, la calle es del chavismo. Y eh, la oposición dice que ellos no necesitan la calle para ganar las elecciones, porque por un lado el odio que hay contra el chavismo y por otro lado la ineficiencia gubernamental son suficientes para que el pueblo se manifieste en contra del gobierno en el día de las elecciones. Eh, eso es discutible porque hay una subjetividad que es la que te lleva a votar. Y esa subjetividad, no, por ejemplo, la subjetividad que hay hoy no es la que había en el 14, en el 17 y en el 19, cuando efectivamente había un ambiente de cambio de gobierno. Había una subjetividad que apuntaba a la posibilidad de un cambio de gobierno. Había en el ambiente, había una oposición a la ofensiva. Y, eh, y en ese momento cualquiera que observara la situación te tenía que decir que efectivamente el cambio, la posibilidad del derrocamiento de Maduro era real. La posibilidad del derrocamiento de Maduro era real. Y sin embargo,
se sobrepuso a esos hechos, que fueron mucho más difíciles y mucho más terribles que lo que se está viviendo ahora, donde hay una situación bastante estable en términos políticos, en términos sociales, y hay un mejoramiento ostensible de la economía. No hay un ambiente de violencia, de agresividad como sí la hubo en el 14, el 17 y en el 19. No es la situación que se vive hoy. Hoy una situación de confrontación, de una confrontación democrática, donde por cierto participa buena parte de la oposición, pero Estados Unidos con todo su aparato, por eso es que digo que la confrontación es entre el chavismo y Estados Unidos, porque todo eso que tú escuchas y todo eso que tú lees forma parte del aparato mediático manejado por Washington. Yo estoy seguro, no sé si tú hayas hablado con algún líder de la oposición o si tú has hablado con algún ciudadano venezolano que te diga eso. Eso te lo dicen los medios de comunicación, que son todos medios de comunicación manejados por las grandes transnacionales de la información, que son capaces de construir realidad. Ya te digo, en Francia, un país mucho más predecible que Venezuela, se equivocaron totalmente. Entonces, eh, no sé, hacer política a partir de las encuestas es como hacer la vida a partir de las redes sociales. Y yo no hago ni lo uno ni lo otro. Buena observación. Y digo, así está. Digo, todos los días escucho noticias de que la oposición va a ganar. Y te digo, pero me queda claro que no es así, porque muchas veces analizando esos artículos solo mencionan cuestiones de este tipo, pero no dan porcentajes, no ponen puntos, no establecen hechos que justifiquen lo que ellos dicen. Esa es la verdad. Solo dicen, va perdiendo las encuestas. Y uno dice, ¿dónde está la encuesta? Solo la mencionan, pero no ve uno la encuesta, ni siquiera en muchos casos la llega a uno a ver. Ahora, de lo que comentas, me llama mucho la atención, porque cuando empezaste describiendo a la oposición, sobre todo que vive del odio o del clasirracismo, pensé que estabas hablando de mi país, porque así la tuvimos a esa misma oposición aquí hasta hace unos meses y todavía sigue. No acepta la derrota avasallante y aplastante que tuvo ahora este 2 de junio. No la acepta en los medios, sobre todo en los sociales, las redes sociales. Tú ves que la gente sigue atacando, atacando, atacando y molesta, pues porque no ganó la candidata. Incluso todavía alegan de que hay fraude. Hubo un fraude porque ellos perdieron. Y como bien dices tú, hablando de la oposición venezolana, la de México tampoco tuvo propuestas. No había una propuesta, porque realmente las propuestas que pudieran pretender, al menos en mi país, son las mismas que vivimos antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. O sea, antes del 2018, todas las propuestas eran neoliberales, que era el desmantelamiento del aparato del Estado, la venta de los activos y recursos de la nación a empresas extranjeras o empresas nacionales con conectividad con las empresas extranjeras. Entonces, ¿cuál era el ofrecimiento? Seguir vendiendo a las playas, seguir entregando patrimonio nacional a las empresas extractivistas, seguir acabando con petróleos mexicanos y la Comisión Federal. No había más propuestas que esa. Entonces, era muy triste y me queda claro ahorita que lo que dices tú, que como están compitiendo ustedes con el gobierno de Estados Unidos a través de sus lacayos allá, de traidores al fin de cuentas, lo único que buscan es apoderarse de los bienes, de los grandes bienes y recursos que tiene Venezuela, el petróleo, el oro, no, todo lo que ustedes tienen allá vamos, cuando yo tengo charlas, Sergio, de gente con la que habla de Venezuela con una libertad, como si conociera el caso, tuviera la opción de haber leído algo más de lo que le vende una prensa totalmente dominada por el hegemón, o sea, de derecha, se les olvida y les digo yo, mira, es que aún por más gobierno que hubiera malo en Venezuela, la riqueza de ese país es tanta que no pasa nada, no hubiera pasado nada. Porque así como conoce aquí a muchos ricos que han hecho tanto dinero con el gobierno,
que hasta sus bisnietos van a poder no trabajar en su vida, decir que les vaya mal para que queden pobres es imposible. Aquí estoy hablando de un país con tantos recursos como Venezuela, de que aún si hubiera habido un gobierno que los tuvo Venezuela, ineficientes, sobre todo cuando estaban Carlos Andrés Pérez y toda esa raza que nomás se pasaba muy parecido al PRI y al PAN, aquí se cambiaban el PRI y el PAN igual en Venezuela, era imposible que quebrara, era muy difícil con la industria, las industrias tan fuertes que tenían allá, hasta que entró Estados Unidos a buscar a través en el 2018 con Obama, a empezar a generar las sanciones para poderla tratar de someter. Como dijo Obama, Venezuela es asunto de seguridad nacional. A ver, siempre cuando dicen seguridad nacional es que está dentro de mi nación, o sea, dentro de los límites geográficos. Se me hacía algo muy revelador que dijeran, es asunto nacional que esté Venezuela en la lista de prioridades dentro de la política de Estados Unidos y que esa política haya sido desvancijar y quebrar a Venezuela. Y que a pesar de esas sanciones que han costado vidas, mucho sufrimiento y muchos recursos, ahora Venezuela, digamos, esté saliendo por sus propios medios otra vez. De veras, qué pueblo tan valiente y resiliente. Mis respetos. Esa es la verdad. Eso es interesante del pueblo venezolano. Nos estamos pendientes de esas elecciones porque nos interesa que se rubrique, así como fue rubricado aquí en México, el seguir con la cuarta transformación y que Petro siga con todo lo que tiene en contra, llevando a cabo una lucha pues bastante Maduro. complicada. Y digo, en el caso de Petro, los de Colombia, pero también ahora Maduro, ahora que puede reivindicarse ahora en Venezuela para seguir luchando contra todo lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, en fin, casos muy, muy lamentables, o en caso también de Chile, que dices tú, que pasa en Chile, pero realmente no pasó nada. No fue una izquierda que realmente fuera, resultó intrascendente, por eso ni se menciona, ni lo toman en cuenta los medios a Boric en este caso, ¿no? Y por desgracia sí hay otros en América Latina. Entonces, nos interesa mucho porque sabemos que para el hegemón Venezuela es clave el apoderarse de sus recursos. Estamos muy conscientes que Venezuela está rodeada de bases militares puestas en Colombia y ahora también al parecer en Guyana. Y nos interesa mucho porque nos vemos reflejados en Venezuela, en lo que puede pasar. Cuando la gente dice es que México, te dice la derecha, México puede ser Venezuela. Y te lo dice cualquier tonto en la calle, sin mayor conocimiento que lo que lee en los periódicos de derecha. Yo les digo, ojalá, ojalá sea Venezuela. Ojalá tenga esa resiliencia, esa valentía y esa capacidad de defender su soberanía contra todos, porque le han saqueado su oro, mismo oro que también México lo tiene puesto allá también en Inglaterra, ¿eh? Y así como se lo saquearon ustedes, también nos lo pueden saquear a nosotros. Agustín Carstensen, cuando estaba en el Banco de México, hizo elección, compró oro y lo depositó allá en Inglaterra. Yo digo, ¿por qué no aquí? Estás comprando oro para tu país, ¿por qué no lo traes aquí? ¿Por qué tiene que ser allá en Inglaterra? ¿Qué característica superior o de valor económico me puede dar comprar oro y tenerlo allá? Entonces, nos interesa lo que pasa porque ya lo acabamos de vivir hace unas par de semanas aquí en México, pero sin haber sufrido los embates obscenos y groseros que ha sufrido la República Bolivariana de Venezuela hasta el día de hoy. No sé si qué nos quisieras tú comentar al respecto. Ah, bueno, lo primero que tú dijiste nos lleva a un debate mucho más macro, que es el debate sobre la democracia, sobre qué es la democracia y cómo se hace la democracia, cómo se ejerce cotidianamente. ¿Cuánto pueden los ciudadanos disfrutar efectivamente la democracia? Y entonces descubrimos que en América Latina la democracia ha sido un instrumento de dominación.
ha sido un instrumento de dominación casi desde la independencia. Eh, en la independencia, generalmente con diferentes nombres, pero más o menos liberales y conservadores, se repartieron el poder y empezaron a dominar. Entonces, el pueblo estuvo durante todo este tiempo, estuvo marginado de la ejecución de la democracia. Entonces tú dices que no hay propuesta, pero es que no es que no hay propuesta hoy, no ha habido propuesta nunca. Y el tema es que no era necesario que hubiera propuesta, porque estos sistemas que se dice de multipartidistas, que son falsos, porque es un sistema unipartidista en que los ricos siempre ganan, eh, y finalmente los partidos políticos son facciones de los que ostentan el poder y se distribuyen y se turnan en la administración del poder para sostener, para mantener y para incrementar sus ganancias. Entonces, cuando tú hablas de que en México tampoco tienen propuesta, es que en ninguna parte de América Latina tienen propuesta, porque no la necesitaban, no la necesitaban para controlar el poder. Era un poder que habían heredado desde la independencia y que habían mantenido con el apoyo casi generalmente de las Fuerzas Armadas. Tú dices también que la riqueza, la riqueza es tanta, que hay tanta riqueza. En el caso de Venezuela, se está generando en cuanto a la política de Estados Unidos, no solamente un tema de la riqueza, sino que se produce un círculo vicioso que no pueden controlar, que no pueden resolver, porque la agresión económica de Estados Unidos, las sanciones económicas generan migración. Las personas que se han ido de Venezuela, que se han ido por razones políticas, son una pequeña cantidad, muy pequeña. Las millones de venezolanos que se han ido al exterior han sido por razones económicas. Y es una situación económica que ha generado Estados Unidos. Entonces, digo que hay un círculo vicioso porque ellos incrementan las sanciones, incrementan el bloqueo, incrementan las medidas coercitivas unilaterales y eso produce más migrantes y esos migrantes que se van básicamente a Estados Unidos porque les han vendido que ese es el mundo ideal, hoy ya no lo pueden soportar. Entonces, hoy es el tema número uno del debate electoral en Estados Unidos, el tema de la migración. Entonces, ¿cómo resuelven? O sea, ya no estamos hablando solo en el caso de Venezuela, ya no estamos hablando solamente de la riqueza, estamos hablando también de la pobreza, de cómo la pobreza que genera el imperio con el objetivo de que esos pobres se alcen contra el gobierno, lo que está ocurriendo es que esa gente se está yendo del país y se está yendo a Estados Unidos y entonces hoy se dan cuenta que la única manera de enfrentar ese tema es conversando, es negociando y tienen que negociar con Maduro. Como tú decías, ¿por qué Estados Unidos 25 días antes de las elecciones conversa con Maduro? Podía esperar 25 días y decir, voy a negociar con el próximo presidente. Puedo esperar. ¿Cuál es el apuro? Ayer también introdujeron flexibilizaron una medida ahí para el comercio del gas. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo hacen? Y es porque no están seguros de que van a ganar. Te nos quedaste congelado Tú la decías, imagen otra vez. tú decías que cuando Venezuela fue decretada por Obama, no en 2018, sino en 2015, fue decretada como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y tú decías eh, que, que Venezuela no está en los límites geográficos de Estados Unidos, pero en el concepto de ellos sí lo están, porque nosotros somos el patio trasero, y el patio trasero forma parte de la casa. Entonces ellos consideran que ellos son los que tienen que ejercer el control sobre toda la región, y lo consideran además un derecho divino. Entonces,
Por eso te digo, por todas estas cosas, es que nosotros nos estamos enfrentando a Estados Unidos. Nosotros no nos estamos enfrentando a la oposición. Si aquí llegara a ganar la oposición, quien gobernaría sería Estados Unidos. Y no gobernaría, no podría gobernar, aquí no habría gobernabilidad porque el chavismo saldría a las calles, van a ser 5 millones de personas en las calles, eh, que va a ser el país ingobernable. Entonces, de alguna manera Estados Unidos necesita que Venezuela sea gobernable, que Venezuela sea un país estable, porque en medio de la crisis energética global, donde ellos están perdiendo cada vez más el control en el Asia Occidental, y también las sanciones contra Rusia los han hecho perder el mercado energético con Rusia. Entonces, cuando se dan vuelta a donde hay petróleo en abundancia y barato y seguro es en Venezuela, y considera además que las refinerías del Golfo de México operan con petróleo venezolano pesado y extrapesado. Entonces necesitan este petróleo. Y Estados Unidos sabe que si llega a ganar su candidato, aquí no va a haber gobernabilidad y difícilmente van a poder tener un abastecimiento seguro de petróleo, que es lo que necesitan. Y ese abastecimiento seguro de petróleo y esa posibilidad de que se pare la migración de venezolanos, la migración ilegal de venezolanos a Estados Unidos, solamente la puede garantizar el chavismo. No tienen otra opción. Bueno, y finalmente un comentario que tú decías que se decía en la campaña, no sé si en la campaña o en general se dice que México se va a transformar en otra Venezuela. Y a mí nunca se me Ese- olvida a mí nunca se me olvida, porque hay otro México también que no dice eso. Y a mí nunca se me olvida una vez regresando yendo del hotel en Ciudad de México al aeropuerto, hace 2010, de haber sido hace 15 años, el chofer del taxi me pregunta que de dónde era. Yo le dije que era de Venezuela y me dice, Venezuela, dice, ¿cuánto necesitamos un Chávez aquí? Un humilde trabajador, conductor de un taxi. Entonces también hay un México profundo que no piensa eso, de que México se va a transformar en otra Venezuela, porque además es absurdo, es imposible. México se va a transformar en otro México, en un México mejor, en un México para todos y todas. No necesita transformarse en otra Venezuela, nadie necesita transformarse en otro, en un país distinto del que es, porque cada país tiene sus tradiciones, su cultura, eh, su idiosincrasia, y es imposible copiar la idiosincrasia de un país para introducirla en otro. Entonces, eh, te repito, yo creo que la primera constatación de que la situación electoral aquí en Venezuela eh, es bien particular, es única, porque Estados Unidos está inyectando una cantidad gigantesca de recursos a la oposición, está tratando de comprar conciencias. No sabemos todavía si todos los candidatos opositores van a llegar hasta el final, porque ya nosotros tuvimos una experiencia en las elecciones del estado Barinas, cuando Estados Unidos fue capaz de dar vuelta a punta de billete, fue capaz de dar vuelta a la elección. Entonces yo digo siempre, si dieron vuelta a la elección en Barinas, la pueden dar a nivel nacional. Pero eso lo puede hacer Estados Unidos, eso no lo puede hacer la oposición. La oposición está derrotada, la oposición está perdida, no tiene opción, no tiene proyecto, no tiene propuesta, no tiene capacidad de gobernar este país. Entonces, en la medida que se ha ido entendiendo que la confrontación es con Estados Unidos, yo creo que se han ido ajustando correctamente, positivamente, se han ido ajustando los mecanismos preelectorales a fin de producirle a Estados Unidos una derrota electoral. Pues me preocupa eso que dices tú,
recordando lo que pasó con Barinas, pues el lugar donde nació Chávez, y si mal no recuerdo, entró prácticamente de candidato emergente Jorge Arreaza en esa elección, y se perdió. Y digo, subrayo eso porque luego alegan que no hay elecciones en Venezuela y luego alegan que tampoco se respeta la democracia. Ahí se perdió y se aceptó la derrota, al fin de cuentas, con todo lo que me estás hablando de recursos de Estados Unidos ahí. Ganaron ellos, ganó el gobierno de los Estados Unidos ahí. Y la oposición acá, todos los derechangos que tenemos no dicen eso, no comentan eso. Es nomás la dictadura de Maduro, la dictadura de Venezuela, y sufre la gente que con ese nivel de capacidad, de ignorancia, al fin de cuentas, dice, México, va, ahora sí ya vamos para Venezuela, ya nos vamos a hacer como Venezuela. Y yo veo que sufren y digo, oye, son gente generalmente de medio socioeconómico alto, tienen estudios, no significa que tengan intelecto desarrollado, pero tienen estudios, han viajado, uno entendería que tendrían elementos de juicio más amplios que los que se basan para decir ese tipo de idioteces. Pero bueno, la verdad, el comentario que te hizo este taxista fue muy revelador y de alguna forma se hizo aquí en México en la figura de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que está por concluir ya en un par de meses más, está en la recta final de su mandato, pero hizo un parteaguas históricamente. Eso definitivamente lo hizo. La cuarta transformación ha avanzado en muchas áreas que nunca se pensaba fuera posible y en otras no tanto, pero hay un cambio, el cambio está, el cambio se ve y la gente votó porque este siguiera 6 años más. El reto ahora es precisamente preservar y profundizar esta transformación, al menos para México. Y en el caso que vemos de Venezuela, en estas elecciones de este mes, que son el 28 de julio, ver que se puede refrendar el chavismo en Venezuela, que este pueda ser refrendado, porque es necesario contar con Venezuela, es necesario contar con esa forma que se está manejando, a pesar de lo que diga la derecha, porque lo que pasa en Venezuela es un gobierno que busca ser el pueblo del pueblo, básicamente, que es lo que estaremos buscando aquí. Allá hubo una revolución con Hugo Chávez, que realmente es un líder histórico y fundamental para toda América Latina. Y aquí también hay una revolución que se le llama la revolución de conciencias, pero una revolución al fin y al cabo. Yo les digo, ahora que protesta la derecha, les digo, es una revolución, pero es una revolución pacífica, les digo, pero no es a fuerzas. Eso los digo yo porque ellos están constantemente ataque y ataque y ataque. Les digo, es una revolución pacífica, pero no es a fuerzas, ¿eh? La podemos hacer tan violenta como ustedes quieran, pero hay revolución al fin y al cabo. Y como toda revolución, pretende cambiar el status quo, que ya era demasiado, groseramente demasiado a favor de una minoría, descobijando a la mayoría del país. Y en eso estamos, ¿no? Esperemos que la revolución de ustedes allá en Venezuela continúe como ejemplo para todo el continente. Como sé que estás algo ocupado, entonces no te queremos quitar más tiempo, pero sí me gustaría que cerraras la charla con un Sí, comentario final. sí, mira, tú, tú has dicho algunas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de elementos de juicio más correctos, ¿no? Y tú hablas bueno, de la gente esta, tú dices que es estudiada, que ha viajado. Entonces, ¿qué pasa? Que durante muchas décadas, siglos tal vez, esos han sido los parámetros de análisis respecto de la gente que tiene capacidad para la política, ¿no? Acuérdate que la democracia ateniense, que es el origen de la democracia occidental, es un concepto bastante ambiguo, porque la democracia nació siendo un sistema que excluía a los pobres, a los esclavos, A al las mujeres pueblo, a las también. mujeres. Entonces, así empezó la democracia. La democracia es per se un concepto excluyente, es un concepto excluyente. Y ha ido evolucionando
Y ahorita Occidente pretende que haya, que evolucione hacia el modelo occidental que se universalice. Y cuando el modelo occidental no se universaliza, entonces ya te ponen cualquier adjetivo. Ya eres dictador, ya eres autocrático, ya eres... ¿Por qué? Porque no copiaste el modelo emergido de la Revolución Francesa y de la Revolución de la independencia de Estados Unidos y su constitución en el finales del siglo XVIII. Entonces, los parámetros están cambiando. Eso es lo que está pasando, Héctor. Los parámetros están cambiando. ¿Por qué? Porque un indígena de Chiapas, donde yo conozco, ¿cuándo lo han encuestado? Buena pregunta. ¿Cuándo han encuestado a un indígena de Soyaló o de Tonalá o de cualquier lugar de Chiapas? ¿Cuándo? Nunca. No existe. No existe. Entonces, esa persona de clase media que tú dices o clase media alta, cuando se le enferma un hijo, lo lleva corriendo al hospital y si no tiene los recursos mete un tarjetazo y la tarjeta le salva la vida al hijo. Cuando se crea un plan de salud que atiende al pueblo y esa mujer campesina de Soyaló en Chiapas tiene un médico que le puso el Estado cerca y ese médico le atiende a su hijo a las 3 de la mañana cuando está grave y le salva la vida, entonces esa mujer empieza a pensar distinto. Entonces, cuando la diferencia viene dada por la vida de tu hijo, el proceso de toma de conciencia es distinto. Porque esos que piensan así, esos que viajan y que son estudiados, lo que les enseñan su viaje y lo que les enseñan sus estudios no le dan para entender esto. No le dan para entender que en el caso de México, lo que ha hecho el presidente López Obrador es generar una gran revolución de participación popular. Entonces, ese pueblo que comienza a sentir realmente la gestión gubernamental, toma conciencia. Y esa conciencia es la que se expresa en el voto. Por eso Claudia ganó tan abrumadoramente. Y eso no lo pueden entender. Y no lo pueden entender y dicen que hay fraude. ¿Por qué? Porque cuando revisan el entorno y hablan con las personas estudiadas y que viajan, todos votaron por Xóchitl Gálvez. Entonces no entienden, porque esa encuesta que ellos hacen en las fiestas ahí en Polanco o en Santa Fe, hay unanimidad en el voto, pero nunca han ido a Chiapas, nunca han ido a Oaxaca, nunca han ido a Guerrero, a las profundidades del México rural, campesino, indígena, que vive en otro mundo. Yo siempre me acuerdo que el Producto Interno Bruto de Nuevo León, si Nuevo León fuera un país, su Producto Interno Bruto sería el 17 del mundo, igual al de la República Checa. Si Chiapas fuera un país, su Producto Interno Bruto sería el 108 del mundo, igual al de El Salvador o de Guatemala. Entonces, en esos lugares no hay encuestas. No hay encuestas. El pueblo no existe. Una de las cosas que han hecho, que hizo Chávez y que hizo López Obrador, es hacer que el pueblo fuera visible. Visible. Parece algo tan elemental, pero algo tan extraordinario. Y bueno, si es tan elemental, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, primero, visibilizaron al pueblo. Segundo, dejaron que el pueblo fuera un objeto de la obra gubernamental para que el pueblo comience, no se ha logrado todavía, comience a ser un sujeto de la obra de transformación del Estado para que los recursos del Estado lleguen a todas y a todos. Entonces, eso no se consulta en las encuestas. No se consulta en las encuestas. Las encuestas lo que tratan es de reflejar cuánto odio le tienen a López Obrador o cuánto odio le tienen a Chávez o a Maduro. ¿Cuánto odio? Porque lo único que cuando ya el proceso de acumulación se
se les está agotando, entonces ahora empiezan a acumular odio. El problema es que el odio no es constructivo, el odio es destructivo. Y eso, ese afán destructivo, cuando logra transformar, el afán constructivo, cuando logra transformarse en conciencia, y la conciencia se transforma en participación, y la participación se transforma en voto, entonces le empezamos a ganar. Y como no están acostumbrados a perder, porque no saben perder, entonces recurren a que hay fraude, recurren a la violencia, recurren a mecanismos de fuerza, de amenaza, de chantaje. Y eso, que tú lo ves en México, que yo lo veo en Venezuela, ocurre en toda América Latina. Si tuviéramos un programa de 4, 5, 6 horas, podríamos recorrer toda América Latina analizando la situación país por país. Y vamos a ver que en todos los países ocurre lo mismo. Es una dinámica que está comenzando a cambiar. Yo pensaba que no lo iba a ver, que me iba a morir sin verlo. Y sin embargo lo estoy viendo. Estoy viendo el proceso de declive de Estados Unidos como potencia hegemónica global. Y en ese proceso de declive arrastra a las oligarquías locales que han sido leales y que son los que soportan ese poder de Estados Unidos en cada uno de nuestros países. Entonces estamos aprendiendo a ganar. Entonces, cuando le hemos aprendido a ganar, ya no le sirven las elecciones, ya la democracia no les sirve. Entonces meten preso a Lula y posibilitan a Cristina ser candidata, meten preso a Jorge Glass, meten preso a Jadwe, invaden la embajada de México en Ecuador. Entonces, ¿quiénes están violentando la democracia? ¿Somos nosotros en la izquierda? No, son ellos. Son ellos los que están violentando ese propio sistema que ellos construyeron para dominar. Y lo están violentando porque ya no les sirve. Y un mundo nuevo están haciendo. Todavía muy de forma tenue. Está empezando. Los procesos sociales no son procesos rápidos. Son procesos que pueden demorar décadas o siglos incluso. Pero ya empezó. Y es indetenible y es irreversible. Ah, qué comentario nos acabas de hacer, que es muy optimista. Esperemos nada más que no tome 100 años, como dices tú, que sea un poco más breve, que uno pueda verlo y Fíjate participar. que a mí eso no me preocupa. A mí eso no me preocupa. Fíjate que una cosa que he aprendido en China es que el tiempo para los occidentales es finito. En cambio, para los chinos el tiempo es infinito. Y la comprensión de ese elemento me ha permitido enfrentar la vida de otra manera. Y la verdad que si lo veo o no lo veo, me da lo mismo. Lo que sé, la confianza, el optimismo surge de saber que eso es indetenible. No importa que no lo vea, lo van a ver otros. Lo van a ver otros. Y eso ya me hace feliz. Pues te quiero agradecer de veras la charla que nos diste, Sergio, como siempre muy, muy especial y de mucho aprendizaje. Vamos a estar atentos de cómo se desarrollan estas elecciones los próximos días. Esperemos, sinceramente, no tengo ningún problema en decirlo, espero que triunfe el chavismo, espero que triunfe el chavismo en la figura del presidente actual, Nicolás Maduro. Me interesa que la revolución chavista siga en Venezuela y que la cuarta transformación siga en mi país. Eso para establecer líneas con la derecha. Yo estoy de este lado. De veras te agradezco esta charla y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Héctor. Muchas A gracias. ti muy, Saludos. muy buenas noches allá. Saludos. Saludos.